Si la garra del odio me araña, o el dolor no te deja seguir, este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Listo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es de verdad un gusto para su servidora, para Ricardo Sayavedra, para Radio Numancia, para Frauke Jonas y Jesús Arias, todos integrantes de este gran equipo de Radio Numancia, y pues dar el campanazo, digamos, de inauguración de Desde la Raíz, un programa que ha existido desde hace varios años, pero ahora está abrigado, digamos, por este gran proyecto llamado Radio Numancia, y que se transmitirá todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Nos da mucho gusto por Facebook Live y los domingos a la misma hora por YouTube. En esta ocasión, primero voy a presentar a mi queridísimo Ricardo Sayavedra. Me honra mucho que Ricardo haya aceptado participar en Desde la Raíz ahora en esta nueva modalidad, por Facebook Live y por YouTube. Y bueno, una breve introducción. Ricardo Sayavedra es no solamente pues ya miembro de Desde la Raíz, sino él es el vocero autorizado por Israel Vallarta para todo lo que concierna a este caso tremendo al que le hemos dado cobertura desde hace muchos años. Y también Ricardo Sayavedra, bueno, es abogado, tiene maestría en ciencias penales y varios diplomados, entre ellos en derechos humanos y ciencias penales. Y también Ricardo pues fue víctima de esta política que se convirtió en política de Estado, de fabricar culpables, y también fue víctima de tortura de este el todavía tenebroso sistema penal mexicano. Así que, mi querido Ricardo, muchísimas gracias. Bienvenido a Desde la Raíz. Buenos días. Hola, Pati. Pues muy agradecido principalmente por esta invitación, por esta presentación y porque se sigan generando estos espacios para poder visibilizar tantas cosas que pasan y que hay casos medulares, pero que hay tantos casos que están en lo oscurito y que no sabemos y que siguen pasando y que siguen permeando, pero muy agradecido y vamos a estar aquí siempre aportando lo mejor y aportando casos nuevos y vivencias que estén pasando y hacer visible todo este espacio para que más gente se sume y llegar a más espacios de gente, de personas, de sociedad. Y entonces, pues muy agradecido, Pati, estoy aquí pendiente a la orden. Te reciproco, mi querido Ricardo. Antes de presentar a mis dos invitadas también, por quienes tengo una enorme estimación, quiero decir que el espacio de hoy hemos decidido titularlo El papel de los medios en el respeto o falta de respeto por los derechos humanos. Y habiendo dicho esto, me da mucho gusto presentar a Margarita Castro. Ella es madre de Pablo Solórzano Castro. Buenos días, Pati. Sí, Margarita, bienvenida. Y también me parece que tenemos aquí también no, estaba aquí antes Mati, pero ya no la veo. Bueno, Margarita Castro es madre de Pablo Solórzano Castro, un abogado que fue víctima de una falsa acusación por un homicidio que sí ocurrió, lamentablemente, un 4 de junio de 2008, del adolescente de 14 años, Fernando Martí Haik, hijo del famoso empresario de los deportes, Alejandro Martí. Desafortunadamente, y ya Margarita nos va a hablar con más detalle sobre este caso, que muy dolorosamente Ricardo, Margarita, ha permanecido en el anonimato. Es decir, no se ha ocupado, muy pocos medios nos hemos ocupado del caso de Pablo Solórzano, y es tan terrible, es tan lamentable
como el caso de Vallarta Cassés, como el caso, el falsísimo. Aquí no quiero cometer no quiero violar derechos de autor. Vamos a llamarle al inventado de la A a la Z, caso Wallace. También es tan abominable y tan terrible como el caso del campesino Antonio Barragán Carrasco, el caso de Héctor Cacique en Quintana Roo. Bueno, la lista es tan lamentable como larga, ¿no? Nada más que, a diferencia del caso Vallarta y del caso Wallace, el caso de Pablo Solórzano Castro ha permanecido oculto, y yo creo que esto empeora todavía más la situación de aislamiento, de violación de derechos humanos del propio Pablo. Aquí, antes de darle el micrófono a ti, mi querido Ricardo, y a Margarita, quiero hacer esta puntualización. En una auténtica democracia, en un auténtico Estado de Derecho, los medios de comunicación, entre otras tareas formativas, tendrían que contribuir a la transparencia, a la denuncia de violaciones de toda índole, violaciones de derechos de toda índole. Lamentablemente no ha sido así, y lo que yo he visto y que me ha dolido muchísimo es que cuando uno trata de que más medios se ocupen de estos casos, el criterio que han manejado para decidir sí o no es si es nota, si me va a generar audiencia, si me va a generar rating, si no, no me interesa. Y yo creo que, aparte de ser medios, son miembros de una sociedad que debería pugnar porque se erradique cualquier intento o cualquier violación de los derechos. No ha ocurrido así, y yo he visto mucho oportunismo, y eso francamente lo condeno abiertamente. Me parece muy criticable, y me parece que esos medios que se han negado sistemáticamente a transparentar, a darle visibilidad a estos casos terribles, son copartícipes, son corresponsables de que haya permanecido, de que haya subsistido, de que se haya incrementado esta política de violación instaurada principalmente en los gobiernos de Fox y Calderón. Ahora sí, mi querido Ricardo, adelante con lo que quieras decir sobre el papel de los medios, y luego con mucho gusto escucharemos a Margarita. Claro, claro que sí, Pati, gracias. Pues mira, los medios juegan un papel muy importante en la cuestión, y de hecho antes de entrar en eso, hay criterios internacionales donde qué papel juegan los medios de comunicación en cuestiones de detenciones, en cuestiones de estigmatización a las personas, de señalamientos, porque si bien sabemos cuando hay una detención, no actúan de manera objetiva, o sea, siempre actúan tratando de sacar nota, aunque está prohibido que evidenciarlos por el principio de presunción de inocencia, simplemente los exhiben, cosa que está prohibida dentro de sus garantías, exhibirlos. Entonces yo creo que el poder que tiene, le llamo poder porque es una sentencia adelantada de toda persona que detienen, de que lo detienen y lo exhiben. Entonces para el público, para la sociedad en general, ya ellos son responsables. Y como yo lo comenté en algún otro espacio, la gente en sí sigue creyendo lo que los medios exhiben. Sabemos que también en internet, en cuestiones de medios, existen noticias falsas, bueno, más adelante vamos a entrar en el caso de Israel, pero que existen siempre, te dejan ver lo que ellos quieren que veas para vender la nota. No se conducen con esta ética, no se conducen con garantizar los derechos de las personas detenidas o que están puestas a disposición o que tengan que ver un caso, sino simplemente lanzan la nota sin fijarse las laceraciones que puede tener ese impacto a la familia, ese impacto al imputado, si fuese en ese su caso. Entonces yo creo que los medios tienen gran trabajo. De hecho, hay una organización, y que yo le doy mucho seguimiento, que habla del periodismo judicial.
este periodismo judicial versa en eso, en no usar palabras, le llaman palabras democráticas, donde en vez de llamarle reo, por ejemplo, la persona que está en la cárcel, pues sabes que es una persona privada de la libertad. O sea, hacer el diálogo, o más bien los términos democráticos para que todos lo entiendan, pero un término que no sea estigmativo, que no sea peyorativo, o sea, que no afecte a esa persona. O sea, no puedes decir, por ejemplo, vamos a las personas, los reos. Sabes que no, esos reos en la reforma que cambió, es una persona privada de la libertad, es una persona con derechos, es una persona que todavía no se le juzga, que no hay una sentencia, es una persona que está exhibida, que ya se violó para empezar un derecho. Exhibirla, señalarla, una sentencia mediática. Entonces yo creo que los medios de comunicación deben tener ese eje transversal que se base en ser transparentes, en no dar notas por vender y que garanticen, ahora sí, llevar el mensaje a la sociedad conforme al derecho y conforme a las garantías de las personas que tengan que ver si es con una cuestión de criminalización. Ese es mi punto de vista, Pati. Con el que concuerdo absolutamente. Ahora sí, Margarita, vamos a escucharte. Tu hijo está preso desde 2011 y es... ¿Mande? Sí, Pati. Sí, y ha sido un viacrucis, tanto para el propio Pablo como para ti, para Mati, para toda la familia. Y se ha mantenido oculto, Margarita, algo que a nombre de los medios yo te ofrezco, te pido perdón, Margarita. Adelante. Buenos días, Pati. Mira, todo empieza por una extorsión que le hacen a mi hijo. Mi hijo fue servidor público de la Procuraduría del Distrito Federal. Él, el 22 de octubre del 2010, recibe una llamada de unos pseudo policías exigiéndole 500,000 pesos a cambio de no involucrarlo en el caso Martín. A lo cual mi hijo, se niega, cuelga y le vuelven a llamar y le dicen que lo van a involucrar si no les da 500,000 pesos. Mi hijo les vuelve a colgar y pasa el tiempo y en mayo del 2011 a mi hijo lo detienen saliendo de su domicilio. Lo suben a una camioneta, lo descienden de su camioneta de mi hijo y le encañonan con armas largas en su cabeza, lo hincan y uno de ellos al momento le dice, si hubieras negociado, tú te hubieras evitado esto. Y mi hijo les dice, ¿de qué se trata? ¿Es un secuestro? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Y ellos, en tono burlón, dicen, hubieras negociado. Se lo llevan, lo empiezan a desnudar y todo el camino dice mi hijo que le vierten agua en su rostro, lo golpean horriblemente, se paran en una farmacia, compran vendas y le vendan toda su cara. Hay, por parte de la CIEDO, hay un documento que mi hijo llega golpeado, pero le hacen el protocolo ahí y dicen que no iba golpeado. Todo el camino a mi hijo le pasan de videos con un teléfono y le dicen que se tiene que autoinculpar, porque ellos ya saben quién es él. Y él les dice que no, ¿cómo va a aceptar una cosa así? Lo meten a un sótano, pero él ya iba demasiado golpeado, desnudo, lo visten, lo peinan y lo empiezan a filmar. Y ahí le empiezan a decir que tiene que aceptar las cosas, porque si no van sobre su hermano. Con un teléfono le enseñan la fachada de mi casa. Mi hija se encontraba sola porque yo me había ido de viaje con mi esposo. Ahí estaba yo en Manzanillo. Y ellos sabían que mi hija estaba sola. Al ver eso, mi hijo dice, ¿qué tienen que decir? Que tú participaste en esto y en esto. Y mi hijo empieza a decir que... Perdón, Margarita, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Sí, cómo no, Pati. Muchas gracias. ¿Me alcanzan a escuchar? Un poquito mejor, Margarita, gracias. Entonces,
Mi hijo empieza a aceptar todo lo que ellos les dicen. De ahí se lo llevan a certificar a Camarones. En Camarones, un médico legista lo certifica y dice que no va a golpear. Ese mismo médico legista lo certifica en Cierro cuando llega a Cierro. Igual le dicen que no va golpeado, que no, él va bien. Pero mi hijo siente mucha tranquilidad cuando llega a Cierro, porque dice que ya está ante las autoridades y que ahí ya puede, o sea, retractarse de todo lo que dijo. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que el licenciado José Manuel Rojas Cruz le dice que si no declara y si no acepta lo que le están imputando, se van en contra de su familia. Y va a hacer todo lo posible por chingar a toda su familia. Entonces mi hijo le dice que él no participó en nada, que de qué se trata. Y el licenciado José Manuel Rojas Cruz le dice, no te hagas pendejo, ya sabes de qué se trata. Le pega en su cabeza y le dice, si no aceptas todo lo que te decimos, dice, vamos sobre tu familia. Entonces mi hijo, al ver esta situación, ¿qué quieren que les diga? Lo tienen ahí mucho tiempo, le presentan hojas en blanco ya para que él las firmara, las firmó mi hijo, le prepararon una declaración que él acepta que él ya había participado en otros secuestros, que él ya había. Todo se lo hacen firmar bajo tortura, toda con la consigna de que iban a ir por su hermana. Mi hija se encontraba solita, yo le hablo a mi hijo, él no me contesta, le hablo a mi hija y ella me dice, todo está bien, mamá, dice, no te preocupes. Ella no sabía todavía de qué se trataba, sino de que a Pablo, con una pareja que él tenía en ese momento, se comunica con ella para que le avisen, o sea, a su familia. Le avisan a mi hija y mi hija ya no sabía ni qué hacer. Va a Cielo, no le permiten entrar a ver a su hermano, no, o sea, incomunicado. Cuando yo llego del viaje, me dicen la situación de mi hijo. Yo veo a mi hijo, para entrar a verlo, voy a Cielo a declarar. El licenciado José Manuel Rojas Cruz y una licenciada me ponen frente a una computadora y me pasan muchas imágenes. Yo no entendía nada, no sabía de qué se trataba. Ahí me empiezan a cuestionar que a qué me dedicaba yo, que a qué se dedicaba mi esposo, a qué se dedicaban mis hijos. A mi otro hijo le ponen vigilancia fuera de la casa, de su casa. Entonces yo le dije que de qué se trataba y me dice que si ya sabía que mi hijo era un secuestrador. Le dije que no, le digo no, mi hijo es abogado y se dedica a, o sea, a ser abogado. Dice, no, dice, él pertenece a una banda. Y le digo, yo no, o sea, yo no acepto nada. Dice, si quiere ver a su hijo, dice, no puedo aceptar eso. Me intimidan y me dan una hoja para que yo vaya a ver a mi hijo a la casa de arraigo. Mi hijo ya está arraigado en la colonia Doctor. Cuando yo llego, lo encuentro golpeado. Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Y mi hijo me dice, pero fue muy poquito tiempo el que yo lo vi, como unos 7, 8 minutos. Me dice, no, mamá, dice, me quieren culpar de un secuestro que yo no cometí. No, hijo, pues no. Lo abrazo y le digo, ¿pero por qué te golpearon tanto? Dicen, tú no te preocupes, yo estoy bien. Me sacan y al otro día regreso con mi hija y hay mucho movimiento en la casa de arraigo. Mi hijo ya había tratado de quitarse la vida. Las autoridades son muy crueles, juegan con uno, o sea, le fabrican a uno delitos de los cuales uno es ajeno. A mi hijo, el mismo fiscal de ahí de Cielo, el licenciado Fernando García, le dijo al señor Alejandro Martí y a la señora Isabel Miranda de Guay que mi hijo era agente de él y también su familia, a lo cual ellos no hicieron caso. Hasta el día de hoy, a mi hijo lo tienen preso, le imponen una sentencia de 452 años, 8 meses, 25 días. Pero la sentencia no fue del primer juzgado, porque mi hijo tiene ese proceso en el primer juzgado. Cuando van a emitir una sentencia, sacan
expediente del juzgado primero y se lo llevan al juzgado cuarto. Ahí es a donde le dictan esa sentencia absurda. Nosotros ya comprobamos por todos los medios que mi hijo no tuvo nada que ver. La persona que lo inculpa es el señor Noé Robles Hernández. También lo torturaron horriblemente. El señor, inclusive, le hacen falta pedazos de piel, porque fue una tortura de días. Y para que a mi hijo lo inculpara de delito, el señor Noé recibió brutales torturas. Y así como fue, hay 28 personas presas en este caso. Yo no sé quién sea inocente, quién sea culpable, yo no sé nada de eso, porque no conozco a nadie. Pero sí, por medio de estar leyendo los expedientes y todo, me he informado que el señor Noé Robles Hernández ha sido brutalmente torturado, y también con su familia. Hay evidencias de que inclusive a su familia también igual le ponen vigilancia afuera de su casa para que él inculpara a mucha gente, entre ellos mi hijo. Yo me entrevisté con el señor Alejandro Martín, y entregué una carta de mi hijo en su mano. Le dije que yo tenía, o sea, que cómo habían elaborado el expediente de mi hijo. Me pidió papeles, me tuvo así como 8 meses, y su respuesta fue que lo juzgara el Estado. Hermana, no seas mala, ¿me cierras la puerta? ¿Qué va a pasar a mi hijo? Le quitaron la sentencia el día, después de un año. A mi hijo lo sentencian en el 2015. En el 2016 hay una revocación de sentencia. Ahorita mi hijo no tiene sentencia. Volvimos a hacerle un protocolo de Estambul, pero ya por parte de la judicatura, el cual sale positivo, pero no lo quieren tomar en cuenta. Hay un protocolo de Estambul donde el señor Noé también salió positivo, y tampoco lo quieren tomar en cuenta. Yo mi pregunta que les hago a las autoridades, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué va a pasar después? ¿Vas a recibir otra sentencia igual? A mi hijo lo trasladan a Oaxaca, y allá en Oaxaca le ponen unas torturas horribles. Lo tienen aislado durante más de 3 meses. Cuando lo vimos, su familia, o sea, era un estado de verdad deplorable lo que tenía mi hijo. Estuvieron sin comer muchos meses, bajó mucho de peso. No, estaba en unas condiciones de verdad muy feas, y no me explico por qué hacen eso las autoridades si ellos saben de qué se trata todo eso. Aquí hay muchos intereses, quiero yo pensar, para tener a tanta gente presa, tanta gente inocente, porque hay mucha gente inocente que está presa. Margarita, ¿qué medios, cuál ha sido la respuesta o la actitud de los medios a los que tú has acudido para que se conozca esta espantosa injusticia en contra de tu hijo? ¿Cuál ha sido, cómo te han acogido? ¿Qué esfuerzos has hecho? Pues me piden papeles, los entrego, los doy copias, porque no puedo dar, o sea, originales, pero todo va, o sea, acompañado de un papel que ha certificado. Enseño el original, enseño la copia, les entrego esto, les entrego. Y me dicen que sí, ellos saben, pero creo que nadie se puede meter en esto, porque hay muchos intereses. Mi hijo ha ofrecido muchas pruebas, las cuales no le toman una sola en cuenta. Una sola. Haz de cuenta que mi hijo, cuando le dan la sentencia, mi hijo estuvo ahí preso, yo creo que acostado, sentado, esperando que le dieran la sentencia, porque sus pruebas que ofreció son más de 20, ni una sola prueba no le aceptaron. Ahorita otra vez volvimos, desde el 2016 al 2020, ofrecimos ya pruebas, hay un protocolo, otra vez ya son 3 protocolos de salud que se le practican a mi hijo, los cuales salen positivos, y a ver qué pasa, pero no se los quieren tomar en cuenta.
Hay una, Ricardo, me gustaría mucho conocer tu opinión también. A mí me parece que si le dieron tanto espacio al señor Alejandro Martí, sí, cuando ocurre lo de su hijo, que es muy desafortunado, de verdad es terrible, eh, condolemos por esa pérdida, pero Ricardo, yo creo que un medio de comunicación, lo mismo que escucha a una parte, pues tendría que escuchar a la otra. ¿Estás de acuerdo, no? Porque yo he visto entrevistas también con Isabel Miranda que estuvo también involucrada en el caso de tu hijo, como estuvo involucrada en el caso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, como ha estado involucrada en todos esos casos en los que ella ha presenciado incluso torturas. A ella se le abrieron todos los espacios y creo que desafortunadamente todavía se le siguen abriendo espacios. Sin embargo, me parece que es una cuestión de ética periodística escuchar a todas las partes involucradas, máxime cuando la otra parte, la parte del inculpado, te está diciendo que hay falsedad de declaraciones, que hay un culpamiento sacado de una autoinculpación sacada de tortura, no solamente del propio Pablo, sino de Noé Robles, qué barbaridad, qué brutalidad, ¿no? Que él sí parece que estaba preso por pertenecer a la banda La Flor, ¿verdad? Pero lo que me parece atroz, Ricardo y Margarita, es que haya habido esta parcialidad criminal de medios tanto convencionales como alternativos. Hay que decirlo aquí, es terrible. ¿Qué piensas, Ricardo? Bueno, ¿qué tal, señora Margarita? La verdad escucho el caso de su hijo y la verdad me pasan mil cosas por la cabeza. Principalmente, bueno, la sentencia es irracional, desproporcionada, dígame, ¿quién va a aguantar tantos años, no? Sin embargo, yo creo que, y partiendo del tema que es la fabricación de culpables, considero que yo en lo personal y de manera personalísima considero dos tipos de fabricación de culpables. Uno, cuando el Estado, en este caso alguna institución de gobierno, tiene interés por algún favor de alguien que tenga también una posición económica o que tenga ese carácter para poder pedir o llegar a ese tipo de personas y poder pedir favores. La otra es que ya a niveles más bajos, también la fabricación de culpables es por cuestiones de estadísticas, de que vamos a detener para que digan que trabajamos, o hay alguien que quieren buscar o están investigando y tratan de relacionarlo para poder que les otorguen la orden de aprehensión, para dictaminar un arraigo, cosas de ese estilo. Sin embargo, en el tema de aquí de la señora Margarita, de su hijo, de Pablo, es bien importante que, para empezar, los medios deben ser imparciales, ¿no? Así como escuchan a la parte supuesta víctima, deben abrirle el espacio también a la parte en este caso, del imputado, del que está en proceso, para que escuchen, ¿no? Porque muchas veces, y eso vuelvo a lo mismo, los medios sentencian por adelantado. Una sentencia mediática donde señalan, dicen, y por vender la nota, siguen y le dan difusión, y como son en aquellos tiempos, pues las televisoras que tenían la hegemonía, pues decían y todo el mundo lo veía y todo el mundo lo creía, entonces le hacen que a la sociedad se cree una responsabilidad sobre Pablo, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mío, hay intereses, eso me queda claro, hay intereses de por medio. Considero que en estos tiempos deben cambiar esas cosas. Ajá. Considero que este gobierno tal vez no ha ido avanzando el proceso, pero yo creo que debe cambiar. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene esa política, este gobierno tiene otra, sí abre espacios para que, a ver, te escucho, secretario de Gobernación, cuestiones de ese estilo. Sin embargo, vuelvo a creer y lo vuelvo a decir como Israel lo comenta, hay jueces todavía que siguen aferrados al viejo sistema, al régimen no garantista, al régimen de que no, pues ya ellos ya traen una percepción de que sí es responsable, aunque no lo sea, y sí, seguimos con obstáculos. Referente a eso, yo creo que los medios están haciendo mal trabajo porque en vez de garantizar comunicar verdad,
comunicar una verdad social, una verdad que la gente esté informada, no, transgiversan la información, pues ¿para qué? Pues para ganar más morbo y ganar más gente que esté al pendiente de estos temas. Entonces yo considero esas partes, y en efecto, el tipo de fabricación de culpables en lo personal está basado al 100% a la tortura, a la amenaza, al decir, podemos incriminar a tu mamá, a tu hermana, la vamos a violar, o sea, las amenazas, eso es lo principal. Posteriormente, todo lo que viene por sí solo, fabricación de testigos, fabricación de evidencias, fabricación de todo tipo, y que a ellos, a las víctimas, no, venga, todas las pruebas que tú ofrezcas son bienvenidas y aquí les vamos a dar, las vamos a avalar y se van a contemplar como pruebas. Pero ¿qué pasa de la parte procesada, de la parte imputada? ¿Tienen pruebas? No, estas pruebas, ¿sabes qué? Estas pruebas no te las puedo aceptar, no tienen fundamento, no tienen de dónde las sacaste, ok. Pero ¿sabe cuál es la parte más importante? Y eso es lo que siempre lo he dicho en todas las batallas legales. Se pelea contra un mecanismo articulado por todas las instituciones, llámese poder judicial, poder ejecutivo, todo. En aquellos tiempos, el Ministerio Público, el fiscal, contaba con todas las herramientas, policías, fiscales, peritos, sus dictámenes los hacían, tienen la forma de tener una fe pública donde digan, este dictamen está avalado, aunque no sea cierto, pero tienen la articulación, el mecanismo, el engranaje, pues para pelear. ¿Contra qué pelea una persona que le sembraron y le hicieron y le destrozaron la vida con tantas pruebas, con unas sentencias irracionales? ¿Cómo peleas contra esa autoridad? Cuando en todas las instancias que vayas, te van a desechar. Y eso se lo digo a título personal. Ajá. Yo también tuve una cuestión similar con una persona que estaba en el poder, una persona que venía del poder judicial. Pues, dígame, ¿contra quién peleaba yo? Donde un fiscal estaba metido, donde el subprocurador del Hacienda era la persona responsable. No tenía con quién pelear, ¿no? Pero bueno, el detalle de esto es de que es un tema muy delicado. Creo que los medios deben, y insisto, deben ser congruentes con lo que transmiten, con lo que informan, y que sea una verdad, no que se basen a cuestiones por vender, no sé, nota, cambien las cosas, evidencien a la gente. En redes sociales he visto tanta gente que detienen, de hecho hay una persona conocida que la misma fiscalía subió el video donde sacan su rostro de la persona detenida. Entonces, ¿dónde queda esa parte de presunción de inocencia? ¿Dónde queda esa parte de proteger a la persona hasta que no hay una sentencia firme? Y entonces seguimos, por los mismos sistemas, siguen con esas prácticas que siguen haciendo ese tipo de violaciones tan graves como es la de la señora Margarita, de su hijo, la de Brenda, la de Israel, y cuántos no conocemos que les pasó lo mismo y que no han sido tan trascendentales, pero ahí están, también con sentencias grandísimas, con tantas evidencias y probanzas sembradas, ¿no? Y que es terrible esto. Así es, Ricardo. Hay otra cosa que es muy trágica. En el caso de Pablo fue un darle la espalda a la familia. Es decir, no me interesa, porque es nota, le doy la voz a Isabel, ¿verdad? Le doy la voz al señor Martí, pues porque es un empresario, tiene poder, es muy prestigioso, el pobre, el hijo, etcétera, etcétera. Eso ya en sí es muy trágico. Y en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassés, fue un medio el que directamente, con un montaje grosero, que por cierto acaba de negar Loret, que él haya tenido conocimiento de que era un montaje cuando él, por supuesto, que estaba en contubernio con García Luna para armar ese montaje. Y entonces fue ese medio el que sirvió así como tú dices, de sentencia, así, de juicio sumario, de una pareja víctima de algo verdaderamente atroz, como tan atroz ha sido lo que le han hecho a Pablo. En este caso, el medio Televisa no solamente fue omiso en cuanto a decir la verdad, sino que contribuyó a la fabricación
de un caso absolutamente falso, porque me parece que era una venganza personal del señor Margolis en contra de Florence y de Israel, ¿no? Aquí todavía existe un pecado imperdonable, ¿no? Por el que tiene que pagar Loret, y por supuesto está García Luna preso en Estados Unidos. Lamentablemente, y aquí lo quiero decir muy claramente, no está preso García Luna por haber provocado muertes y violaciones múltiples de derechos humanos y por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Está preso por un interés de la política interna norteamericana. Eso es trágico. Pero bueno, aquí el asunto es en cuanto no solamente a la omisión de los medios y en cuanto a su irresponsabilidad para no difundir la verdad de las partes, de todas las partes, sino también en el sistema jurídico. Tú eres abogado, Ricardo, y yo creo que el sistema judicial mexicano, a pesar de que ya hay un nuevo presidente de la Suprema Corte, adolece todavía de una enorme corrupción. Y a mí me parece, pero te lo pregunto a ti, que las ruedas de la justicia se están moviendo extremadamente, o sea, muy lentamente. Yo diría demasiado lentamente. Vámonos al caso de Florence y de Israel. ¿Por qué Florence, que fue acusada exactamente por el mismo delito, por una pertenencia a una banda que nunca existió, no, la de los Zodíaco, no existió, esa banda no existe, o sea, fue inventada, ¿no? Bueno, ¿por qué Florence salió por un tecnicismo, por fallas en el debido proceso, y por qué no se aplica el mismo criterio a Israel Vallarta? Es verdaderamente atroz. Eso es algo que se escapa de la comprensión. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas Israel Vallarta siga preso cuando Florence Cassés está libre? ¿Qué pasa ahí? Y por último, ¿qué pasa con la fiscalía? Tiene pruebas de sobra. ¿Qué pasa ahí? Yo no soy abogada, estoy preguntando así como ciudadana, ¿no? Porque, ¿qué sucede ahí? Pues mira, Pati, hay tantas cosas detrás de este proceso. Es un proceso largo. Supuestamente Israel se le acusaba de otro secuestro, pero ya las políticas de Estado en esos tiempos era: te detengo por secuestro a ti y todo lo que salga por secuestro en otras carpetas o en estas averiguaciones, te las voy a achacar a ti. Comúnmente así son, ajá, y te lo digo por máximas de la experiencia. Esa es una. La otra, hay un retraso procesal en el caso de Israel por cuestiones perfectamente procesales. Ajá. Para empezar, la cuestión de Carlos Loret, la cuestión de los peritos que no ratificaban. Y bueno, ratificaron algunos y otros pues no ratificaron, simplemente, fíjate cómo hay que incongruencia, Pati. Israel solicitó hace más de 2 años que un perito en fotografía, pues si no lo localizaban, pues que se dejara esa ratificación, y el juez dijo que era, y lo he dicho en varias entrevistas, que era prescindible hacer ese desahogo o esa ratificación. Sin embargo, después de 2 años, dice el juez, sí, pues tienes razón, pues que no se presente y bueno, vamos a seguir a lo que sigue. Después de 2 años, donde ya pudo haber llegado la justicia para Israel. Bueno, ahorita se viene lo de Carlos Loret. O sea, bueno, sabemos que sigue mintiendo Carlos Loret, lo han desmentido su mismo equipo, y bueno, Israel tiene planes en hacer ciertas cosas procesales todavía, aunque se alargue un poquito más, pero él quiere dejar bien establecido. Otra de los puntos, y ese es muy importante para los casos emblemáticos como estos que estamos platicando, es que para empezamos con los medios de comunicación. Es un engaño social, principalmente, es un engaño social. Ajá. La segunda es un impacto mediático que llega a todas las esferas, ajá, porque pues, en esos tiempos todos veían esos canales. Ahorita, digamos, tenemos otros
otras alternativas de otros canales, pero antes eran enfocados a esos. Luego, ¿qué pasa en esta cuestión? Y muy bien, por ahí lo dijeron, el teatro del engaño. Yo casi, fue una escenificación tan preparada. ¿Por qué? Israel ya estaba siendo señalado, inculpado, desde antes de que se lo detuvieran. ¿Por qué digo esto? Una de ellas, hubo una planeación, tanto de las autoridades como de los empresarios. Hubo una planeación. Posteriormente hubo una escenificación, donde armaron el lugar, donde metieron muebles, donde adaptaron todo para recrear esto. Posteriormente, después de eso, hubo una escenificación, que es donde están los agentes federales y que están ensayando para el ingreso hasta que grabaron, o sea, todo un montaje bien diseñado. Y posteriormente lo llevan a escena. ¿Cómo lo llevan a escena? Pues lo hacen en una transmisión nacional, donde hay un medio que era uno de los más fuertes y donde lo hace totalmente abierto al público, donde toda la gente, wow, la agencia federal, este gobierno está cambiando, sin saber que detrás de todas esas cuestiones hay gente torturada, gente lacerada, gente inculpada, incriminada, gente que sigue luchando, familias, sus patrimonios se vinieron abajo, rupturas familiares, enfermedades, tantas cosas que vas generando por tanto abuso de poder. Sin embargo, ¿qué pasa? Muy independiente de las violaciones que existan procesales, y algo muy importante es de que se me pase. Toda la gente habla y dice muy fácil, ay, se va por el debido proceso. No, pues es culpable, pero se va por el debido proceso. ¿Qué implica el debido proceso? El debido proceso implica que se te violan derechos sustantivos, que son derechos humanos, y que te siembran la evidencia, que crean testigos, que te siembran armas, que ponen domicilios, que crean víctimas. Eso es el debido proceso. Entonces, si tú me estás inculpando porque hay víctimas, porque hay armas, porque yo secuestré y por muchas cosas, ese debido proceso es porque están creando ese tipo de cosas. Entonces, ya en el efecto corruptor lo establecieron, ¿no? Cuando la autoridad se sale de sus atribuciones y crea y manipula, pues no hay certeza, no hay fiabilidad. Entonces, ese es el debido proceso, no porque todos crean, es que se le violó, que no le notificaron. Eso no es el debido proceso. El debido proceso es ese, donde la autoridad crea, donde fabrica, donde significa, donde conducen a la gente a que crea eso, y bueno, no está establecido en el efecto corruptor, pero ahí viene un error judicial por todo eso, porque el juez lo cree, porque la autoridad tiene la facultad de una documental pública de decir, él hizo, él deshizo, aquí están las declaraciones, aquí están los protocolos. Yo no creo en esas instituciones cuando te hacen un protocolo de Estambul. O sea, dígame, si te están deteniendo por este tipo de cosas, ¿creerás que me va a hacer un protocolo de Estambul, va a salir favorable? Pues desde luego que no. Entonces, esas son las cuestiones y qué impacto tiene la cuestión de medios de comunicación. O sea, te destruyen para empezar socialmente. Llegas y te hizo un impacto social y es donde vienen los problemas. Saliste en el periódico, saliste en las noticias, o sea, no puede ser. Entonces yo considero que el retraso que viene de Israel es porque yo se lo dije un día, amigo, yo creo que tú estás aquí, si hay intereses de por medio todavía, eso es un hecho. Creo que este es un cambio, como bien dices, Pati, el nuevo presidente del Poder Judicial, hay unas declaraciones, no sé si has tenido la oportunidad de verlas, donde dijo que él recibió presión del presidente para el caso Florence Cassés. Ajá. O sea, ve de qué magnitud. O sea, ya está diciendo el presidente del Poder Judicial. O sea, yo sufrí presión del presidente en este tipo de casos. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay intereses. Creo que sí, todavía hay células, como bien lo dijiste en otro programa, incrustadas en algunas esferas de poder. Pues el poder económico que también te hace poder llegar a gente importante. Pero yo creo que lo de Israel ya está próximo a que se cierre y bueno, esperemos que en efecto haya una imparcialidad en la hora de la sentencia y que se valore cada una de las pruebas, tanto que se han desahogado y como las que Israel está queriendo hacer. Y esa es mi opinión en este tema tan difícil, la verdad. Son temas que realmente la gente que no sabe, no le llega. Dice, ay, no. Pero, por ejemplo, hace rato dijo la señora Margarita, lo que sufrió su hijo en Oaxaca. Yo lo sufrí, yo estuve en Oaxaca y me hicieron lo mismo.
lo mismo que la señora está contando. Y es lo mismo que sigo, yo ahorita vengo de Tapachula, llegué ayer. ¿Por qué? Porque la gente que trasladaron a los efesos allá sufre lo mismo. Sufre lo mismo. Israel sigue sufriendo tortura. Y estamos ahorita con las luchas legales, pero sigue sufriendo tortura y supuestamente el sistema penitenciario en su reforma es con otro, el principio, ¿no? Los ejes rectores, garantizar los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos? Lo que pasa es que hay prácticas que no se han abolido. Hay prácticas que la gente sigue, no, estos son presos, estos son reos, como les dicen, y no tienen derechos, no tienen valor. No, permíteme, es una persona que tiene derechos independientemente. Ya hay criterios internacionales, criterios de aquí de la Corte, que la estancia de una persona privada de la libertad debe ser lo mismo que estuvieran, más bien que estuviera en libertad, simplemente con que no puede salir, pero todas las garantías de atención médica especializada, estudios, si se puede, capacitación, no lo tienen. No lo tienen y se siguen vejando su integridad personal, su intimidad, porque los desnudan forzosamente para las revisiones. O sea, y vuelvo a lo mismo, las autoridades son observadores. Y ayer contaba algo y que era muy triste. El día que yo entré al Ceferezo 15, delante de mí venía un visitador por unas quejas que puse y en efecto venía a ver a la persona que yo había metido la queja. Le dijo, miren, me están haciendo esto, y le empieza a enseñar y nada más me dice la persona privada de libertad, que nada más le hacía así y ¡pum! Se fue a otra estancia. Nunca tomó nota, nunca nada, o sea, pues ¿de qué te sirve hacer una simulación de que protegen derechos cuando la gente la dejan desprotegida y cuando la gente, ese es un órgano administrativo, son personas administrativas que nada más van a regular la seguridad, nada más, no que se sigan violentando tantos derechos, Pati. Muchas gracias, Ricardo. He estado, en lo que te escuchaba, he estado cavilando, es decir, lo que hace el sistema penitenciario, Margarita y Ricardo, es quebrantar, destruir la integridad física, moral, la integridad junto de las personas que tienen la desgracia de pisar una prisión mexicana. Bueno, no nada más en México ocurre, por favor. Aquí, basada en eso, yo en primer lugar quiero, y lo debía haber hecho desde el principio del programa, es mandar un abrazo enorme a todas las víctimas, a Pablo, a Israel, a Brenda, a Jacobo, pero sobre todo ellos, y les voy a decir por qué, porque o sea, las torturas a las que han sido sometidos, no creo que las aguante todo el mundo. Yo creo que se requiere una grandeza, una fortaleza inmensa interior, un amor por ti mismo, que te mantiene todavía de pie sin que pierdas tu humanidad, como ha sido el caso de Brenda, ha sido el caso de Pablo y ha sido el caso de Israel. Paso a otro tema. Yo, cuando se conoce que la ONU, este grupo contra las detenciones forzadas de la ONU, ordena, bueno, no ordena, pero le dice muy claramente al gobierno mexicano que se libere de inmediato a Brenda Quevedo. ¿Te acuerdas que si hay una pregunta, cómo es que dice que se libere de inmediato y luego instruye a que se realice una investigación? Eso me pareció un poquito contradictorio. Pero más allá de eso, me parecía que una vez liberada Brenda Quevedo, tendría que en cadena seguirse la liberación de los demás, porque la práctica y los involucrados han sido los mismos prácticamente. Pero ahora, ¿cuánto hace que la ONU mandó esa carta a ese grupo que ya va para un mes? 3 semanas, ¿no? Y uno pensaría, a lo mejor somos ingenuos, ¿no? Y no conocemos todas las implicaciones, todo lo intricado que es, etcétera. Pero vuelvo, a ver, ya están las pruebas ahí. El trabajo a la fiscalía se lo han hecho periodistas, de veras, de cuyas evidencias no se puede dudar, porque ahí están. No es que la fiscalía tenga que ir a investigar, ahí están. Ahí está la instrucción del grupo de la ONU
Y yo sigo preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa aquí? Porque pasa lo que acabas de mencionar y que lo hablamos en otro programa. Pasa que hay gente que sigue protegiendo a García Luna y como Isabel Miranda es comadre de García Luna, lo digo con toda seriedad, una cercanía tan grande que tenía Isabel con García Luna, que García Luna le dio poder omnímodo sobre la PGR, así de ese tamaño, ¿no? Ella hacía y deshacía sobre la PGR. Entonces, todavía quedan ahí células que están protegiendo a Isabel, a Calderón y a García Luna, porque fue una política de Estado que se encargó de fabricar culpables y retacar las cárceles de inocentes. Y eso se constituye como un delito tremendo, ¿no? Entonces, no sé, y finalmente, Ricardo, tú como abogado, ¿qué le podemos ofrecer a Margarita? ¿Qué se puede hacer en el caso de Pablo para que se haga más público, aparte de lo que estamos haciendo aquí? Pues mira, yo considero, y como también lo he platicado con Israel y Mari, yo sé que están apoyados por el instituto, la Secretaría de Combate a la Tortura, pero yo creo que hay que hacer pues, acudir a todos los órganos internacionales, porque creo que cuando llegas aquí a todas las instancias te niegan todo, hay que acudir al órgano internacional. Ajá. Órganos internacionales, aunque son muy tardados, hay un retroceso procesal significativo. De hecho, yo estoy en la Comisión Interamericana y ahí sigo aún todavía después de 10 años, pero creo que es la manera de que se pueda solicitar una queja para poder investigar, para poder llegar al fondo de este asunto y que traiga ese impacto. Otra de las cosas que considero es hacer campañas de publicidad, de cuestiones, protestas, digo, hacer un vínculo total, porque creo que es la única forma de presionar a las autoridades a que te atiendan, a que te reciban, a que expongas tu caso, porque si tú vas y solicitas hablar con, no sé, la titular de alguna dirección que tenga que ver con este tema, no te atiende la titular, te manda con alguien que está ahí abajo y el que está abajo, pues a ver, dígame que, ok, muy bien, pues yo se lo paso, yo le doy como el que, ahí se queda. Y esto lo digo porque Israel ha presentado diversas peticiones y sí, ahí te la reciben y todo bien, pues ya pasó un año y no se han pronunciado y han mandado 2 cartas. Entonces yo considero que muy independiente de que se haga toda la cuestión legal en nuestro país, en todos los medios jurídicos, yo creo que sí se debe acudir a cuestiones internacionales, y más cuando hay tortura, y más cuando hay detenciones arbitrarias, y más que allá hay protocolos de Estambul favorables. O sea, todo eso yo creo que se tiene que hacer un engranaje para poder agarrarse de todos los medios en los cuales se pueda acudir, ¿no? Yo, en mi caso, yo acudí a una instancia internacional porque yo aquí, todo lo que yo hacía, todo me lo negaban, todo me lo negaban. Entonces, Perdón, me disculpo muchísimo. Me está diciendo la producción que tenemos que cortar el programa, pero agradezco mucho a Margarita. Ricardo, querido, pues te agradezco muchísimo. Margarita, vamos a seguir dándole, ampliando la información y pues a todos los que nos siguieron, nos escucharon, los esperamos el próximo sábado. El día de mañana pueden ver este programa en YouTube. Y pues muchísimas gracias a Frauke, Jonas, gracias por abrirnos este espacio y los esperamos el próximo sábado. Mañana lo pueden ver en YouTube. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes. A despedirme, gracias por tu espacio.